Bueno, antes que nada, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Nosotros somos el grupo uno de la asignatura de Física 3 de la Universidad Industrial de Santander, más específicamente el grupo J8 de Física 3. Estamos conformados por María José Palacios, Mateo Suárez Díaz y John Steven Torres, que es quien les habla. Bueno, a continuación les vamos a mostrar una exposición acerca de los efectos de la actividad humana sobre los puentes. Pero bueno, ¿y por qué escogimos este tema? Este tema lo escogimos porque somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander. Y ya que estamos viendo física 3, pues nos importa ver el impacto que tiene la física de ondas sobre las estructuras, pero más específicamente el impacto que tienen las ondas de la actividad humana, limitándonos a ese pequeño estudio. Pero bueno, vamos con la introducción. Para iniciar vamos a empezar diciendo el concepto de puente. Entonces, ¿qué es un puente? Un puente es una estructura diseñada con el objetivo de saltarse o evitar obstáculos tanto artificiales como naturales. En este caso pueden ser ríos, valles, una parte de mar, vías, trenes y demás. Todo esto para darle circulación y transporte a las personas o a demás cosas. Pero para el diseño de esos puentes se necesita conocer la distancia que hay de un extremo al otro del puente. Y a partir de esta distancia se puede escoger con qué tipo de material y qué tipo de puente se va a desarrollar. Entonces esta distancia es conocida como luz, la distancia de un extremo al otro. Como pueden ver en la diapositiva, cada puente y material que se usa tiene una luz máxima, pero realmente el concepto de luz máxima viene dado por un tema de costos y beneficios a la hora de construir, entonces realmente no nos vamos a meter en eso. Entonces, bueno, se usa la piedra para puentes menores de 10 metros, la madera para menores de 25 metros, el hormigón o concreto para menores de 35 metros, los preesforzados que están ya sometidos a fuerzas permanentes menor que 50 metros y el acero menor que 60 metros. El tipo de puente, que ya voy a dar unos ejemplos, son así. El metálico de arco menor que 150 metros, el de volados sucesivos menor que 250 metros, los atirantados menor que 450 metros y los colgantes menor que 550 metros. Ya si se quiere hacer un puente de mayor longitud, se hace la misma sección del puente pero en distintos tramos, es decir, el colgante pero se une con otro colgante o el atirantado y se une con otro ya atirantado. Continuando con los ejemplos de los puentes, empezamos con el de arco de metal. Este ejemplo se encuentra situado en Francia, más exactamente es el viaducto de Garabit. Continuando nos encontramos con el de volados sucesivos, que es un puente muy frecuente y que se construye en gran parte de las ciudades. En este caso traigo un ejemplo de un puente en construcción. Continuando con el atirantado, en este caso les muestro un ejemplo que más exactamente es el puente que tenemos acá en Bucaramanga, el viaducto provincial. Ya para finalizar les presento el puente colgante, que es, en este caso les muestro el gran puente de Akashi, localizado en el país de Japón. Pero también hay otros puentes de este tipo muy conocidos. Tal es el caso del Golden Bridge, ubicado en San Francisco, Estados Unidos. Explicando lo más básico y lo más simple del diseño de puentes, ya que esto tiene un grado alto de complejidad e incluso tiene un grado de maestría, de posgrado, entonces voy a explicar lo más básico. Está conformado por su cimentación, por su columna, que a su vez las vigas se apoyan en las columnas y a su vez estas vigas ayudan a sostener a las viguetas que sostiene la losa maciza, que es por donde se circula y se transporta la gente. Los dejo con mi compañera para que explique el fenómeno físico que estamos estudiando. Dentro de las actividades humanas que generan resonancia en los puentes se encuentra caminar, trotar, el tránsito de vehículos, de trenes y así otras actividades antropogénicas. Cabe resaltar que los puentes ahora se construyen con normativas precisamente para evitar que los puentes entren en resonancia tanto por actividades antropogénicas como por agentes climáticos, cosas así. Por ejemplo, en Colombia, la norma sismo resistente 10 tiene reglamentos con respecto a la resonancia de los puentes. ¿Por qué se ven afectados los puentes? Bueno, recordemos que del movimiento amortiguado forzado hay un factor que es F sub 0 sobre m por el coseno omega t, que representa un agente externo, que en nuestro caso es, como dije anteriormente, las personas que caminan, trotan, los carros, los trenes y demás agentes antropogénicos.
Y entonces sucede que cuando el movimiento de estos agentes y la frecuencia del movimiento de estos agentes y la frecuencia del puente se vuelven iguales, se entra en un fenómeno de resonancia y la amplitud de ambos movimientos se combina y por eso se genera este tipo de caos. A continuación voy a mencionar algunos ejemplos de puentes que se han derrumbado por entrar en fenómeno de resonancia por origen antropogénico. El primero de ellos fue el puente de Broughton, el cual en 1831, específicamente el 12 de abril, se derrumbó porque una tropa de fusileros, específicamente 74 hombres, se fueron marchando por el puente. Y ellos, al ver que el puente entró en vibración, en vez de parar el paso, lo que hicieron fue continuarlo con más fuerza e incluso se pusieron a cantar. Hasta que ya cuando casi iban a llegar al final, una columna ya no resistió más y el puente se cayó, dejando a 40 de los soldados en el agua, de los cuales 20 resultaron heridos de gravedad con lesiones en la cabeza, incluso con fracturas. Afortunadamente no hubo ningún muerto. El siguiente ejemplo es el puente del Milenio, el cual abrió el 10 de junio de 2000 en Inglaterra. El día que se abrió, al ser un puente muy bonito y muy importante, asistieron aproximadamente unas 80.000 personas. ¿Por qué entró en resonancia? Bueno, el puente, al tener un alto tráfico de personas, empezó a vibrar un poquito. ¿Y qué sucede? Que las personas se confundieron y pensaron que quizás si marchaban, si tenían un paso sincronizado, se iba a alivianar el efecto, la vibración del puente, pero pues sucedió todo lo contrario. Afortunadamente el puente no sufrió ningún daño, era bastante resistente a la resonancia y después de lo sucedido, el puente se cerró, le hicieron los respectivos arreglos con unos amortiguadores y ya no sufre este tipo de problemas. Finalmente, el puente Engers, que fue construido entre 1836 y 1839, sucedió también que una tropa de soldados entró marchando al puente, luego rompieron el paso porque entendieron que pues esto afectaba al puente, pero sumado a esto había una tormenta en el lugar, entonces ambos fenómenos hicieron que el puente entrara en resonancia y colapsó. Los dejo con mi compañero Matecero Suárez, que le va a explicar sobre los amortiguadores que pueden resistir la resonancia en los puentes. Muchas gracias. Ahora veremos las distintas estrategias que consultamos para evitar impactos negativos en puentes debido a vibraciones causadas por humanos o por resonancia de estas mismas. Hallamos 4 formas, las cuales son dividir el puente en secciones, uso de rigidizadores, que son amortiguadores en cables, implementación de amortiguadores hidráulicos y por último veremos un caso especial en puente por el que cruza un tren. Dividir el tramo en secciones. En los puentes se puede generar una onda de torsión, la cual es el giro o rotación del puente sobre su propio eje. Esta onda se puede expandir libremente a través del puente, así como se puede ver en la imagen de la izquierda. Para evitar este efecto destructivo, los puentes son divididos por partes o secciones que frenan la expansión de la onda. Debido a que las zonas en donde se unen dos secciones, la energía se disipa mediante fricción. En este diagrama podemos ver que la base de la losa del puente es dividida en secciones y solo la losa superior o el asfalto es continuo a lo largo de la vía. Esta es la medida más simple que se puede realizar. Uso de amortiguadores en tirantes o cables. En un puente atirantado, los cables de tensión pueden empezar a oscilar, debido a los vehículos que transitan la vía o por vientos muy fuertes. Cuando esto ocurre, los tirantes podrían entrar en resonancia. Para evitarlo, se utilizan unos amortiguadores que conectan cables entre sí, restringiendo en mayor medida su posibilidad de moverse libremente. Es como si combináramos dos cables en uno, generando un cable más grande por el cual sería más difícil de mover que un cable más pequeño o delgado. Dependiendo de la cantidad de energía a disipar, se puede instalar un amortiguador entre dos cables, o dos, incluso tres, como se puede ver en las imágenes. En caso de tener más cables, se puede usar un amortiguador que conecte 4 cables entre sí. Un ejemplo más común, que probablemente hayamos visto más en nuestra vida cotidiana, y que es bastante parecido, es cuando se usa en los cables eléctricos, como en esta imagen. Uso de amortiguadores hidráulicos. Los amortiguadores hidráulicos se instalan entre las uniones de vigas y columnas, y en la gran mayoría de los casos, estos son dispositivos que contienen una masa viscosa dentro que es capaz de disipar la energía causada por las vibraciones para evitar que el puente entre en resonancia. Los amortiguadores restringen el movimiento del puente, pero dejando ventana al movimiento generado por la hidratación térmica. Cuando el puente empieza a oscilar, ya sea por el paso de personas o vehículos, este entra en acción disipando la energía mediante un movimiento fuera de fase.
con respecto a la onda que queremos evitar. Esto lo logra transfiriendo la energía en forma de calor mediante el aire. Existen diferentes tipos y tamaños dependiendo de cuánta energía se deba disipar. Esto lo podemos notar en las imágenes. Caso especial de puentes ferroviarios. Ahora vamos a ver un caso muy interesante, el cual es cuando un puente pasa, cuando por un puente pasa un tren. En los puentes por los que transcurren trenes o ferrocarriles se generan vibraciones debido al paso del tren, que hace vibrar los rieles. Estas vibraciones se pueden superponer y empezar a resonar cuando se cumple la siguiente característica. Si el intervalo de tiempo entre dos cargas, o sea, los vagones en movimiento que atraviesan un puente simplemente apoyado, es igual al periodo natural del puente. Es decir, si el intervalo de tiempo entre dos vagones es igual al periodo natural del puente, puede entrar en resonancia. La principal estrategia para evitar esto es establecer la velocidad que debe llevar el tren al pasar el puente. Esto debido a que a ciertas velocidades se generan cancelaciones entre las oscilaciones que genera el tren sobre el puente. Son conocidas como cancelación de tipo 1 y cancelación de tipo 2, la cual es de la que se explica en esta presentación. En el ejemplo que se muestra en pantalla, tenemos un puente de 31.1 metros de largo, simplemente apoyado por el que pasa un tren con 4 vagones, cada uno con longitud de 17.4 metros. Al establecer la velocidad del tren en 86 km por hora, se genera un efecto de cancelación que podemos evidenciar en las gráficas. En la gráfica B, P11 y P13 son las oscilaciones causadas por las cargas de los vagones. En la línea azul es la suma de estas dos oscilaciones. Como podemos ver, luego de un tiempo, la amplitud de estas sumas empieza a caer hasta volverse cero. Esto debido a que los efectos de P1 y P13 se contrarrestan, pues estos están fuera de fase entre ellos, logrando así que al sumarlos el resultado sea cero. Esto ocurre debido a la velocidad que se estableció previamente para el tren. En menor medida, también se puede ajustar la longitud de los vagones o su distancia de separación para facilitarnos el cálculo. Aquí se presentan las referencias usadas para el proyecto. Bueno, realmente fue interesante investigar acerca de este tema ya que me causa mucha curiosidad el diseño de los puentes y tal vez en un futuro, o sea, ya que hice esta investigación, tal vez en un futuro me decante por estudiar un posgrado acerca del diseño de puentes. Ya por otro lado, a partir de los documentos, de los posts que me leí, me parece muy interesante el hecho de cómo se construyen los puentes y qué efectos tienen los seres humanos sobre este. La información bibliográfica tuvo un impacto muy grande en el proyecto debido a que mucha de la información no la podríamos haber obtenido de lo que conocimos en el curso de física. Me pareció muy interesante toda la información que encontré en los papers que revisé. La información me motivó a saber cómo se hacen los puentes. Me parecieron muy interesantes los conceptos que descubrí. El impacto que tuvo en mí la realización de este trabajo fue, la verdad, más que todo como concientizarme la importancia que es seguir la normativa a la hora de construir no solamente puentes, sino cualquier tipo de estructura para evitar este fenómeno de resonancia y posibles accidentes en el futuro. La verdad me parece un tema bastante interesante y la consulta a los recursos bibliográficos sí me ayudó bastante a entender cómo funcionaba esto de la resonancia en puentes. Entendí un poco mejor el tema de la resonancia en general, de los movimientos oscilatorios, amortiguados, forzados, como ese tipo de conceptos. Y, y básicamente, más importante, reitero, la concientización de la importancia de construir siguiendo todas estas normativas. Y finalmente, muchas gracias por su atención.